quiero invitar a integrarse a esta conversación al senador José Miguel Insulza. Él está en el norte, hoy se desarrolló una comisión de seguridad, él estaba ahí participando, pensé que no es miembro, estaba, entiendo, reemplazando a su colega Paulina Bodanovich, pero él está en el norte y es senador del norte y este tema es muy importante, senador, lo invitamos a eso, vamos a hablar de eso sin duda, pero también queremos invitarlo a entrar en esta conversación. Y yo le quiero partir... Bueno, Matías. Sí. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo está usted? Mire, yo creo que esta es uno de aquellos incidentes que nunca debió ocurrir, ¿eh? Ya. La verdad es que aquí lo que había era una audiencia de formalización, y la formalización se supone que es para decirle a la persona que está haciendo, que va a ser juzgada, cuáles son los delitos por el cual va a ser juzgada. No es una condena, ni mucho menos. No, claro. Pero todo el mundo echó a andar como si esto fuera una condena. Y todos empezaron a comentar la condena del Mosilla, no las acusaciones contra el Mosilla. Naturalmente se provocó reacciones de la defensa, pero realmente estos debates no deberían ocurrir. Si este es un tema judicial y el señor Hermosilla va a ser juzgado de acuerdo con la formalización que ayer le fue aplicada, se adoptaron medidas cautelares, se podrán discutir las medidas cautelares. Yo ciertamente creo que en Chile hay un cierto, probablemente una cosa algo excesiva con las medidas cautelares, ¿no? Pero en fin, eso es una decisión del juez y el mismo acusado las acepta y punto, y eso debe haber sido todo. Pero cuando esto querámoslo o no, se politiza por todo el mundo, tanto por alguna prensa, algunos dirigentes políticos, algunos parlamentarios, y desgraciadamente también una opinión del presidente de la República que a mi juicio no debió ser jamás emitida. Está Paula Walker y Luis Silva con nosotros también, que los invitamos naturalmente a entrar en esta conversación con el senador. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Luis. Buenas noches, senador. Si quieren preguntarle algo o conversar con el senador. Yo creo que, un poquito, yo estaba en el tono, estaba medio obsesionado con esto del tono, me llamó tanto la atención, no me parece tan propio de nuestra cultura, aunque podemos ir avanzando hacia allá, no lo sé. Este tono que adquirió el presidente, este tono de respuesta de Hermosilla, este tono que trató de tranquilizar hoy día a Cordero y el propio Hermosilla, bajaron un cambio, da la impresión todos. ¿Usted ve riesgo en el insulto, en la agresión verbal, que es muy de la política mundial, propia de nuestra cultura, la estamos adoptando y cómo lo ve como un peligro eventual a que esto llegue allí? Yo lo veo peligroso, efectivamente. Yo creo que desgraciadamente el tono de la discusión política hoy día no es un tono profundo y circunstanciado, es un tono agresivo. Y la verdad es que creo que no es lo que nos conviene. No solamente aquí, en ninguna democracia conviene que las distintas partes, las distintas opiniones se ataquen ante cada problema que existe, ¿no? Senador, yo quería preguntarle por la experiencia que usted tiene, ¿cuánto podemos aceptar de niveles de ignorancia respecto de quién era Luis Hermosilla? Porque a mí honestamente me cuesta pensar que para tantas personas haya sido una sorpresa tan grande. Me cuesta pensar eso. Y en cambio, tiendo a pensar que esto se sabía, pero mientras no fuera público, se toleraba, se convivía con él y algunas personas ciertamente de lado y lado se aprovechaban de esto. Pero, claro. Me encantaría saber su opinión por la experiencia que tiene, si es posible. Bueno, parece que Luis Hermosilla conocía a mucha gente, ¿no? Pero eso no quiere decir necesariamente que la gente sabía en qué temas estaba metido en los juicios, en los temas, en los asuntos de los cuales está siendo acusado, porque lo están acusando a él de cohecho, lo están acusando de una cantidad de delitos importantes que uno no tiene por qué saber siempre. Mucha gente probablemente trataba con él, escuchaba sus preguntas, sus opiniones, y no se percataba de que estaban existiendo las otras personas que hacían todas estas otras cosas, ¿no? Y las acusaciones de las cuales se estaba haciendo marcha. Ahora, yo no creo que realmente el tema de... Yo creo que mucha gente conocía a Hermosilla, pero no creo que mucha gente supiera qué cosas estaba haciendo necesariamente Hermosilla. Senador, buenas noches. Yo lo quiero sacar un poquito de este tema. ¿Puedo por favor, hacerle... pues, esto es una conversa libre. Por cierto, con mucho gusto. Sí, entiendo que está en el norte. Me imagino que está en su región, ¿no? Estoy en mi región. No pude venir la semana pasada por algunos temas médicos, pero ahora estoy acá porque, como se ha dicho,
había una importante reunión de la Comisión de Seguridad Pública y también una cantidad de otras cosas interesantes que muestran que esta región no está tan paralizada ni tan caída como se piensa, ¿no? Bueno, le quería preguntar en particular por la situación migratoria. El gobierno ha hecho un esfuerzo aparentemente sistemático a partir de unas fronteras que estaban medias abandonadas. Y entonces le quería preguntar si usted ha visto que la situación migratoria está más controlada, hay más recursos o ve poco avance. Yo creo que está bastante más controlada, por lo menos en esta parte que yo estoy. Usted sabe que aquí hay, en realidad, las formas habituales, lo que se controla en la frontera entre Chile y Perú, en la parte, digamos, en la parte de abajo, en la parte frente al mar y toda esa parte, es fundamentalmente el ingreso ilegal. Ahora, hacia arriba también se controla mucho el contrabando, porque existe mucho contrabando en esa zona. Pero yo creo que realmente desde que se optó por algo que al principio solamente yo y algunos otros parlamentarios pedíamos, que era poner las tropas en la frontera, creo que eso se ha controlado mucho mejor. Y la gente se siente más tranquila, querámoslo o no. Querámoslo o no, la migración ilegal existe todavía. Ha sido bastante controlada, pero todavía entra gente. Y los que no suben la cordillera, suben desde el mar hasta la parte alta, y de ahí pasan a Bolivia por la parte alta, y se dejan caer hacia Tarapacá por Colchanes, ¿no? Así que esa parte probablemente está un poco menos controlada todavía que antes. Sí, Senador, siguiendo con este tema, quería preguntarle ante la eventualidad de una nueva ola migratoria, dadas las circunstancias de Venezuela, ¿no? Después de este fraude electoral, ¿qué vamos a hacer en el caso de que vuelvan a llegar? Porque entiendo que el flujo ha disminuido sensiblemente y por lo tanto es más fácil controlar la situación. Pero si volvemos a tener una ola migratoria, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usted sabe, yo quiero empezar por decir que yo no soy más optimista que eso y no creo que eso vaya a ocurrir, pero si se llegara a ocurrir habría que tomar previamente algunas medidas muy fundamentales, como es retirar todas las autorizaciones de ingreso sin visa que se tienen en nuestro país todavía. Si nosotros suscribimos en algún momento de alguna euforia en gobiernos anteriores, acuerdos con Colombia y con Venezuela por el cual ellos pueden llegar acá con sus cédulas de identidad. Eso tiene que desaparecer. Nosotros no podemos seguir dando entrada franca al país a nadie que no tenga, por el cual no tengamos dudas si se puede producir una de estas avalanchas, ¿no? O sea, realmente si nosotros no podemos, ¿cuál es el problema? Que han llegado demasiados colombianos o venezolanos, sí, en parte, pero también el problema es que no lo podemos mandar de vuelta. O sea, esa gente entra y ya está aquí y no tenemos como no tenemos fronteras donde ponerlo, no podemos ponerlos en las fronteras, tan obvio como eso, ¿no? Entonces, eso hay que terminar. Esos acuerdos hay que notificar a los países que ahora se entra a Chile con visa, que no se entra a Chile sin visa. Y ojalá coordinarlos también con peruanos, colombianos y ecuatorianos para que de una vez por todas tengamos una política conjunta. Eso sería bueno, aunque no haya avalancha. ¿Y Bolivia, senador? ¿Qué vamos a hacer con Bolivia? Porque Bolivia es un problema. Bolivia lo que hace es defender su frontera y simplemente no admite que le devuelvan a nadie que pase que pase por Bolivia para ir a otro país, ya sea Argentina o Chile, en este caso. Desgraciadamente eso es así, y la verdad es que es un tema que tendríamos que tratar aparte, y yo entiendo que la Cancillería lo está tratando aparte, la subsecretaria Gloria de la Fuente está trabajando sobre eso y otros temas con Bolivia, que atraviesa por una situación difícil. Y además que el presidente Arce describió muy claramente ante sus conciudadanos hace un par de días, diciendo: mira, antes vendíamos mucho petróleo y vendíamos mucho gas y por lo tanto recibíamos mucho dinero. Senador. Hoy ya no tenemos petróleo y ya no tenemos gas, dice, por lo tanto recibimos mucho menos dinero. Ese es el problema de Bolivia, en pocas palabras. Yo personalmente creo que Bolivia, en esa condición, un debilitamiento de Bolivia no le conviene a nadie, no le conviene a nadie en América Latina, desde luego no a nosotros,
y que todos debíamos poner alguna parte, algún grano de arena para apoyar a Bolivia a sacar adelante sus problemas. Senador, ¿y esta petición de algunos sectores de, durante un tiempo y mientras se ordena lo que está pasando, de cerrar fronteras, es una petición irracional? ¿Es una petición que no tiene sentido? ¿Es algo que se podría explorar? Yo no digo, Paula, cerrar fronteras. Yo digo controlar fronteras, que es distinto. Nuestra frontera norte son 1000 kilómetros más o menos. Y nunca, en realidad, durante mucho tiempo no nos preocupamos nosotros de ella, porque para empezar, después del 79 había fronteras minadas, pues. Sí. Entonces, naturalmente, entre comillas, la frontera se cuidaba sola porque había minas terrestres puestas en todas partes. Se hizo el desminado como había que hacerlo, porque era francamente un tema puramente humanitario. Y la gente, claro, siguió pasando, pero cuando a la primera posibilidad se agolpó a esa gente de su frontera, fíjese usted, por ejemplo, y esto es una cosa buena, lo que yo voy a decir es algo positivo. Hay fines de semana en que en el fin de semana transitan 67.000 personas hacia Tacna. Entonces es la frontera más concurrida del país. Tenemos necesariamente que esforzarnos por controlarla, y por eso que es bueno que haya los acuerdos que se están teniendo con Perú ya sobre esta materia, y haya también los controles que hay. La mayor parte de la gente no llega a entrar a Chile, es disuadida, por así decirlo, de entrar a Chile, porque están los militares parados en la frontera, y eso creo que ha regularizado bastante más la situación. Pero no está cerrada la frontera, no. El que tiene posibilidades de entrar legalmente se puede ir a los puestos. Tenemos por lo demás hace bastante tiempo ya con Perú el 24/7, ¿no? O sea, la frontera terrestre está abierta las 24 horas del día durante los 7 días del año. Senador, ¿qué trataron puntualmente en materia de seguridad? Porque esa era la comisión del Senado que trabajó allí. Mire, nosotros en realidad lo que se hizo fue escuchar fundamentalmente a todas las autoridades de seguridad, a todos los gremios empresariales y laborales, y también mañana se sigue con la sociedad civil, ¿no? Pero lo que hay como decisiones esta vez fue dos proyectos de ley. Uno que es bastante conocido, que es el de los funerales narcos, ¿no? Que está aprobado, no lo terminamos de aprobar, se votó en general y se votó también algunos artículos ya, que consiste fundamentalmente en que cuando la autoridad, que en este caso van a ser los delegados presidenciales, considera que ha habido que ha habido un funeral, ya sea por la persona que murió, las condiciones en que murió, las circunstancias en que murió, hay un funeral de alto riesgo, eso tiene que hacerse en 24 horas, y la autoridad tiene que preocuparse de que eso se realice, y se realice sin ninguna manifestación grande de gente, ¿no? Eso fue una de las que se aprobó, y la otra, un tema que es muy común del norte, porque esto es un tema del norte fundamentalmente, que es el robo de minerales, que se produce con bastante fuerza, de manera abierta, precisamente en nuestras fronteras y en las vías férreas, que simplemente hay gente que se sube a los trenes y empieza a tirar el mineral hacia afuera y después lo vende en el mercado negro, ¿no? Perdón, yo lo quiero cambiar de tema, Luis y Paula, al senador, porque usted encabezó la OEA, y la OEA está jugando, o está tratando de jugar, un papel de arbitraje, de negociación con una Venezuela que se niega a sentarse a conversar, un régimen que desconoce cualquier crítica que le hagan y hace oídos sordos, aprieta y encierra el poder en los propios de Maduro, en fin, aquí y allá. ¿Qué salida le ve usted a la experiencia continental que tiene? Porque se cumplió un mes desde la famosa elección y bueno, por poner un caso, mañana a las 10 de la mañana está citado por tercera vez a la Fiscalía, y ya con una orden perentoria de detención, si no llega, porque no ha llegado a los dos anteriores, el propio Edmundo González Urrutia, el candidato que resultó ganador. Mañana es el ladrón detrás del juez. Mañana tiene que ir a la Fiscalía, que no es independiente, y si no va, lo van a detener. Bueno, la verdad es que yo creo que esa es una situación que es parte de la política que está siguiendo el régimen de Maduro. Fíjese usted que Maduro aprovechó ahora los últimos días para hacer algunos cambios de gabinete. Claro. Y además del fiscal que tiene el señor Tarek, uno de los Tarek, ¿no? que es el fiscal, ahora tiene
a Diosdado Cabello como ministro del Interior y de Justicia, pues. O sea, hay una radicalización del régimen muy fuerte, lo cual a mi juicio muestra también que probablemente Maduro siente que las tiene todas consigo en materia de lealtad a su gente. Yo creo que la OEA, desgraciadamente, no era lo que ocurría cuando yo estuve, pero ha ocurrido en el periodo actual, tiene, desgraciadamente ya algunos países ya no son miembros de la OEA. De hecho, Venezuela. Maduro sacó a la OEA, sacó a Venezuela de la OEA hace varios años. La OEA respondió reconociendo como representante del pueblo venezolano al señor Guaidó, que desgraciadamente sí podía tener anuencia del pueblo venezolano de parte de una parte de él, pero no gobernaba, no tenía control físico sobre el gobierno, sobre el poder. Y por lo tanto es difícil que la OEA pueda hacer algo en materia de... que la OEA pueda hacer algo en esa materia. Los que podrían hacer algo son los países que han intentado mediar, que mal son los dos más grandes de América Latina, los tres más grandes de América Latina en realidad, en ese orden: Brasil, México y Colombia. Son los tres países más poblados de América Latina. Entre los tres juntos están alrededor del 60% de la población de la región, y por lo tanto esos son gobiernos representativos que además tienen amplias fronteras, 2.000 kilómetros Brasil y 2.000 Colombia. Por lo tanto, tienen mucho interés en la búsqueda de alguna salida, que aunque no le guste a los participantes, sea una salida que por lo menos restablezca las posibilidades de un diálogo y de una superación de la situación actual que vive Venezuela. Esto que estoy diciendo es evidentemente vago, porque no tengo yo una solución ni una propuesta definitiva, ¿no? Eso está claro. Senador, a mí me gustaría... Es un fracaso importante del sistema internacional y de los organismos que son creados precisamente para evitar conflictos entre y dentro de las naciones. A mí me gustaría, senador, traerlo al ámbito doméstico, porque en lo internacional tenemos relativamente poco que hacer. La misma OEA está atada de manos en apariencia, pero acá tenemos al Partido Comunista, que ha sido pertinaz, ¿no?, en negar lo que para todos a esta altura es evidente, que en Venezuela hubo un fraude electoral, que las garantías de los ciudadanos de oposición están por bajo el mínimo y son coalición de gobierno, y ahora hay candidatos comunistas del Partido Comunista que están siendo apoyados obviamente por su coalición. Tenemos a Lautaro Carmona, a Carmen Hertz, que se niegan a declarar que en Venezuela existe una dictadura. Y cuando uno contrasta esas declaraciones con la declaración política del domingo del Partido Comunista, en donde en el punto número 5 declaran su irrestricto compromiso con la democracia, uno se pregunta realmente cuáles son los estándares democráticos del Partido Comunista, porque yo entiendo que si se niegan a decir que en Venezuela hay una dictadura, entonces están afirmando que hay una democracia. Y si lo que ocurre en ¿cuál es el término medio entonces? ¿Cuál es el término medio entre lo que la dictadura, la democracia? ¿Qué es Venezuela hoy? Mire, vamos a empezar por decir lo siguiente. Yo creo que Venezuela es una dictadura, y lo dije cuando terminé en la OEA. Cuando terminé en la OEA hace 9 años ya dije que Venezuela era una dictadura. Así que sobre esa materia no tengo que dar explicaciones ahora, porque lo dije hace 9 años atrás. Yo creo que es una dictadura precisamente porque Maduro controla todos los poderes del Estado, y por lo tanto lo que ha dicho el Partido Comunista en el sentido que hay separación de poderes, no la hay. No la hay. La Corte Suprema es Maduro con cara de juez, con cara de juez, y el ejército es Maduro con cara de militar también. Esa es la verdad. Ahí hay un dictador y eso no hay ninguna duda. Sin embargo, el tema aquí es qué piensa respecto. Primero, es importante considerar lo que una cosa que dijo Lautaro Carmona, dentro de todas sus opiniones que yo no comparto. Él dijo que de todas maneras ellos querían ver los resultados. Ellos también, igual que Brasil, que Colombia, que México y que todos los demás, que piden que les muestren los resultados, que son verificables y que todavía pueden ser revisados, claro. Por cierto, es cierto que algo se puede hacer con las máquinas cuando están paradas ya hace un mes, ¿no? Pero la máquina tiene un rastro de papel y por lo tanto los resultados son verificables aún y dejan huellas. Entonces eso es lo primero. O sea, por lo menos a mí me parece importante reconocer que el Partido Comunista, no reconociendo que Venezuela es una dictadura,
sin embargo pide que le muestren los resultados de la elección. Eso es lo primero. Segundo, hay que atender también a lo que ha sido la política de cada partido en los últimos 50 años, ¿no? El Partido Comunista no ha sido un enemigo de la democracia chilena en los últimos 50 años, por Dios. O sea, desde el golpe militar y con la excepción de cuando Luis Corbalán proclamó la posibilidad de la lucha armada, Luis Corbalán dijo digamos, ellos siempre estuvieron a favor de la democracia y participaron en elecciones democráticas y han aceptado los resultados democráticos de las elecciones todo este tiempo, y eso también tiene un valor. Entonces es una discrepancia seria. Es una discrepancia seria que ojalá no ocurriera nunca en una coalición de gobierno, pero no creo que se pueda descalificar al Partido Comunista por sus acciones dentro del país, porque dentro del país siempre ha mantenido en los últimos más de medio siglo una posición democrática. Siguiendo, senador, esa lógica que usted explica, ¿cree usted que tendrá efectos electorales la posición del Partido Comunista en una discusión nacional donde la presencia de Venezuela ha sido muy relevante en los últimos días? ¿Usted piensa que puede tener un efecto electoral? Sí, yo creo que la puede tener, y yo creo que además no solamente eso, sino que otras diferencias que han existido dentro de la mayoría de gobiernos también van a tener un efecto. De hecho, hay una cantidad, hay una multiplicidad de casos en el país en que se está apoyando candidatos que son de la coalición, pero que no son los candidatos que la coalición designó. Por ejemplo, en mi misma región hay candidatos paralelos a alcalde y a gobernador, de manera relativamente distinta, y en otras también. Y por lo tanto, este problema de Venezuela se junta con otras dificultades, la derecha también los tiene, para que haya una multiplicidad de candidatos que una coalición bien armada no debería existir. Senador José Miguel Insulza, desde el norte de nuestro país, con variados temas de interés, le agradecemos como siempre que nos atienda y converse con nosotros. Que tenga muy buenas noches. Muy amable, don Matías. Muchas gracias y muy buenas noches. Que esté muy bien. Buenas noches, senador. Hasta luego, senador.